¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos con muchísimo gusto todos los días aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Una selección de los temas y sociales más relevantes de la agenda informativa. Estamos transmitiendo desde la cabina que Radio Universidad de Guadalajara instala en Expo Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro. Es la edición número 38, otra vez dedicada a España, y como siempre hay muchísimas actividades, y en este marco de actividades hemos procurado hacer una agenda de entrevistas de los temas sociales y políticos que sabemos son de su interés en Cosa Pública 2.0, de tal manera que hemos preparado una batería de entrevistas que esperemos sea de su agrado. Hay muchísimas actividades, más adelante hablaremos de ella, y también información del día que la desmenuzaremos si nos da posibilidad la agenda de entrevistas, temas que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, después de la visita de Justin Trudeau al presidente Donald Trump allá en Florida, la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum ante esos temas, pero también muchísimos temas de debate aquí en la fila, especialmente el tema de la crisis por desaparición de personas que asola a México, y que Jalisco es el epicentro de estas desapariciones. Pero vamos a la primera entrevista de esta tarde. Estamos muy agradecidos para saludar a Juan Carlos Monedero Fernández Gala. Muchas gracias, Juan Carlos, de nuevo por aceptar conversar con nosotros. Juan Carlos Monedero es un politólogo, político, profesor y presentador español. Fue dirigente del partido Podemos, ahorita nos dirá si todavía sigue colaborando con este partido, que viene de un gran movimiento social que fue el M11. Allá están movilizaciones juveniles, estudiantiles, barriales, esas asambleas barriales tan importantes que se hicieron por todo Madrid, trastocando la política tradicional, y de esa experiencia, de ese sujeto político y social salió el partido Podemos. Juan Carlos Monedero también ha sido asesor de gobiernos de Izquierda Unida en España, del gobierno de Hugo Chávez, literalmente allá en Venezuela, y también asesor de otros gobiernos, y actualmente es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias, Juan Carlos Monedero, por estar con nosotros. Estar aquí igualmente con nosotros. Viene Juan Carlos Monedero a diversas actividades. Esta tarde estará con John Ackerman, la ministra Lenia Batres y Ana Lilia Rivera en una mesa que se llama La democracia en disputa, el poder del pueblo en el México actual. Juan Carlos Monedero evidentemente es experto en política española, pero no solamente, también está muy al tanto de la política mexicana y latinoamericana. Hace poco publicó una videocolumna en Sin Embargo, hablando justamente de la reforma al Poder Judicial, de tal manera que a quienes estén interesados, a las 7 de la noche estará Juan Carlos Monedero con Ackerman, la ministra Lenia Batres y Ana Lilia Rivera en el Salón México 2 del Hotel Barceló. Juan Carlos, gracias de nuevo, y más bien tenemos mucho interés en conversar. Si quieres, arrancamos sobre tu libro Política para Indiferentes, el gobierno de las palabras, porque creo que aborda los temas que has estado tratando recientemente, esta crisis de la democracia occidental. Decías en una entrevista que el M11 era dormíamos y luego despertamos, pero ahora dormíamos, despertamos y nos volvimos a dormir. Es decir, es como una experiencia agria de esa experiencia de lo que fue el M11, todas esas movilizaciones. Podemos, ¿de qué trata este reciente libro Política para Indiferentes? Tenemos en España dos, el 11M y el 15M. Tú te refieres al 15M, el 15 de mayo, perdón, sí, que fue el levantamiento. El 11M fueron los atentados, sí, terribles, ¿no? Pertinente, evidentemente, esa corrección. Que fíjate que el gobierno de la derecha le quiso echar la culpa a ETA. Recordamos, ¿no? Bien. Es decir, qué dolor, ¿no? Que el presidente del gobierno mintiera a su país porque pensaba que le perjudicaba electoralmente decir la verdad, ¿no? Aznar en aquel momento. Eso era Aznar, sí. Y eso, claro, generó mucho enfado, y por eso perdieron las elecciones, ¿no? Porque la derecha a veces es tan soberbia y está tan ajena, ¿no? a la realidad del país, que cree que puede mentir impunemente y que no pasa nada, ¿no? El libro parte como de dos realidades, una práctica y una teórica, ¿no? La práctica es que llegas a las librerías y la sección de libros que más crece es la de libros de autoayuda. Sí. Y mi planteamiento es que la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva, y la autoayuda colectiva se llama política. Y frente a esto también hay un intento de despolitizar, hay un intento de vaciar la política, hay un intento de que la única herramienta que tienen las mayorías, que es la política, sea desactivada. Los ricos, los poderosos, los dueños de medios de comunicación, esos votan todos los días, porque todos los días tienen capacidad de influir en la dirección de las cosas, ¿no? Mientras que la gente de a pie, que tiene sus trabajos, que está en su vida cotidiana,
participa de una manera contundente en política el día que vota, ¿no? Y si te dicen que todos los políticos son iguales, si te dicen que votar no sirve para nada, si te dicen que militar en un partido es absurdo, si te desaniman, ¿no?, a ese trabajar de más que es participar, pues te están llevando a una indiferencia que, como decía Elie Wiesel, uno de los supervivientes de Auschwitz, lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del amor es la indiferencia. Y en ese sentido quise hacer un libro para que la gente no renuncie al arma, a la herramienta que tiene más importante para construir vidas más serenas, vidas más alegres, vidas pues, que merezcan ser vividas. ¿Nos puedes contar, Juan Carlos Monedero, qué estás viendo como esta decadencia de este sistema político liberal representativo, las democracias occidentales, que no solamente es en Estados Unidos con estos casos de Donald Trump, sino también se ve en Francia, en la misma España, y también lo vemos en América Latina, evidentemente, y muchas veces en América Latina desde propios gobiernos de izquierda? Estoy pensando en el del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? Por ejemplo. Has planteado muchas cosas. Es verdad que hay un vaciamiento de nuestras democracias en diferentes ámbitos. Hay un vaciamiento en tanto en cuanto el lawfare, la guerra jurídica, dinamita uno de los puntales de lo que llamamos democracias con abuso. En realidad son gobiernos representativos. La discusión en la Revolución Francesa, la discusión un poquito antes en la Constitución de 1787 en Estados Unidos, decían que ellos no querían democracia, porque pensaban que la democracia, que es lo que denominaba al mundo griego sobre todo, pensaban que era inferior a los gobiernos representativos, es decir, que tú eligieras a un representante para que se encargase de la política, mientras que tú te dedicabas a tus cosas. Y con una suerte de abuso lo llamamos democracias, pero no es verdad que lo sean, ¿no? De hecho, se asume que las revoluciones burguesas, digamos, instalaron las democracias cuando estaban en su contra con diversas exclusiones, ¿no? Göran Terborn, sociólogo sueco, lo decía, por propiedad, por sexo, por raza, por ideología, se excluía a amplios sectores de las mayorías de participar, incluso en esta democracia representativa. Claro, y uno de los textos importantes de las democracias representativas, que es de Edmund Burke, de 1774, que después va a trasladarse plenamente a la Constitución francesa de 1791, es la prohibición del mandato imperativo. Es decir, el pueblo no debe entorpecer la tarea de los representantes, ¿no? Que eso va a generar también una reacción que va a estallar en 1871 en la Comuna de París, donde una de las cosas que se recupera es el mandato, la prohibición de ese mandato representativo y entregarle al pueblo la posibilidad de revocar los mandatos, algo que Claudia Sheinbaum el otro día en la toma de posesión recuperó. Dijo, hay que recuperar la posibilidad que el pueblo debe tener para revocar a los mandatarios que hagan mal su tarea, ¿no? Porque es que hemos asumido cosas que son inconcebibles y que uno le entiende cuando se sale de su realidad y lo ve. Yo le digo a mis alumnos que sean como Neo al final de Matrix 1, porque en Matrix 3 la cosa está un poco más complicada, ¿no? Entonces que se salgan de la realidad para verla desde fuera, porque ahí es donde tú puedes entenderte. Y por ejemplo, si tú miras en China, tan alejado de nuestra realidad, a los chinos les interesa la armonía del conjunto y que los gobernantes gobiernen bien y que sus políticas beneficien al conjunto. No les interesa cómo se elija, porque allí los eligen a los dirigentes como el Departamento de Estado elige a los altos cargos en Estados Unidos, es decir, con una meritocracia real. Y desde dentro de un solo partido, ¿no? Un partido, porque van desarrollando diferentes tareas y según vas haciéndolo bien, pues vas ascendiendo hasta que llegas si llegas a la cúpula, a esos 7 dirigentes del Comité Central, ¿no? En cambio nosotros hemos olvidado la idea de la armonía. Hemos olvidado en nuestras sociedades que los gobernantes tienen que gobernar bien y si los hemos elegido conforme a las reglas ya no hay más que decir. Y dices, ¿pero esta estupidez qué es? Claro. O sea, que porque yo he elegido según las reglas formales a Milei en Argentina, tengo que soportar que mis hijos se mueran de hambre, que mis hijos no puedan ir a la escuela, que mis hijos se enferman y no puedo llevarlos al hospital. Pero ¿qué democracia es eso? ¿Cómo hemos caído en el error profundo de creernos esa patraña, ¿no? Entonces, claro, en el momento en que hemos ido renunciando a la sustancialidad de la democracia del mundo griego, y del mundo griego y hoy sabemos de otros lugares, de la Confederación Iroquesa, de los hurones, de Egipto, porque mencionabas a pueblos mesoamericanos como Tlaxcala, pero hay otras experiencias aquí en Occidente. Y que es verdad que en el mundo griego nos olvidamos de que no votaban las mujeres, no votaban los esclavos, no votaban los metecos, es decir, los inmigrantes naturalizados, o sea, votaban un escaso
número de personas, aunque es verdad que ahí hubo un elemento de lucha plebeya, de lucha desde abajo, que amplió los derechos y que creo que la fuerza radical, ¿no?, de las reformas pues de Clísteres o de Solón, pues sí que llegan a la actualidad porque eran reclamaciones de los que no tenían ni dinero para las espadas, ni dinero para los escudos, ni dinero para nada, pero que fueron hechos ciudadanos porque remaban, ¿no?, en las guerras imperiales griegas. Entonces, a lo que iba, hemos asumido que se puede vaciar la democracia por el capitalismo financiero, donde tú no puedes hacer determinadas cosas porque entonces te estrangulan y no puedes avanzar, y eso le ha puesto de rodillas, por ejemplo, a Alberto Fernández en Argentina por una deuda previa que había hecho Macri con el Fondo Monetario Internacional, que le lleva a no poder gobernar y que es lo que trae finalmente a Milei, ¿no? O aquí puede ganar con un 30% de distancia Claudia Sheinbaum, y hay cosas que no va a poder hacer, porque entonces la presión de ese capitalismo financiero te va a poner de rodillas. Igual, ya digo, con el lawfare. Igual otro elemento, y ya me callo, con el otro gran puntal de las democracias representativas, que es la esfera pública, de la que hablaba Habermas, donde tú podías construir en una esfera pública que se construía en los cafés, en los folletines, en la discusión popular, la verdad sobre lo que hacía el gobierno y sobre lo que podía hacer la oposición. Eso hoy, cuando Elon Musk se compra la red Twitter y como los matones del colegio le cambia el nombre, ¿no? Exactamente. La conclusión final es: ¿qué democracia tenemos? Porque si no podemos definir la economía, si los jueces trabajan para intereses particulares, si los medios de comunicación son empresas de medios de comunicación particulares, ¿dónde está la democracia? Saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús. ¿Qué tal, Juan Carlos? Quería preguntarte justo en ese punto de la confusión que hay en torno de la democracia. Hacías en un análisis muy interesante de ecos del fascismo, hacías una disección ahí de el protofascismo o el fascismo, la ultraderecha en el que nos encontramos ahora, y planteabas justo en ese contexto que de confusión que hay con ese desencanto con la democracia y cómo estos sectores están aprovechando esa confusión, llevando al punto de encontrar a pues estos mismos, digamos, nacionalistas económicos defendiendo el neoliberalismo también, y la población que está inconforme en una situación de desempleo, pues apostando por las vías democráticas a estos personajes, digamos, protofascistas. ¿Qué es lo que ha pasado? Y también desde el punto de vista de la izquierda, ¿qué se ha dejado hacer que estos sectores están aprovechando esta confusión en la que nos encontramos? Hay una frase de Woody Allen que dice: Dios ha muerto, Marx ha muerto, la historia ha muerto y yo me encuentro francamente mal, ¿no? Una manera de decir que cómo interpretamos un mundo donde cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas, cómo interpretamos un mundo donde hay nazis sionistas, ¿no? Y dices, oiga, a ver, o sea, tengo que orientarme un poco, ¿no? Entonces, en ese articulito que hago todos los domingos en el Diario Público, yo hacía una referencia de intentar definir dónde están esos nuevos fascismos, y no quería entrar en la discusión académica de si son fascismos, posfascismos, ultraderecha, extrema derecha 2.0, porque nos enredamos y al final ocurre como Emilio Gentile, que dice que ni siquiera el fascismo era fascista, y dice, pues ya entonces no entiendo absolutamente nada, ¿no? Entonces había elementos que sí que coinciden en todos los países, y hay uno que es en el que menos la gente repara, y que daba respuesta a algo que yo no terminaba de entender, y es por qué todas las derechas de todo el planeta nunca se equivocan en cuáles son sus aliados, ¿no? O sea, ¿por qué la derecha española, Bukele dice, Bukele está bien, ¿no? Donde dices, oye, ¿y no te preocupa que dinamita el Estado de Derecho? ¿No te preocupa que vaya contra los derechos humanos, ¿no? O cualquiera, o Cast en Chile, o Bolsonaro. La derecha nunca se equivoca, ¿no? Nunca, o Milei, cualquiera. O Xochitl Gálvez aquí, ¿no? ¿Y por qué nunca se equivoca? Porque, y también fijaos, es lo que nos explica por qué conservadores evangelistas en Wyoming pueden elegir a un tipo consumidor de prostitución, mentiroso y ladrón como Trump. Y dices, oiga, no entiendo nada. ¿Sabéis por qué ocurre todo esto? Porque lo que une a estas nuevas extremas derechas es el odio a la izquierda. O sea, es el principal elemento que les articula. Y comparten con las extremas derechas el odio, y por tanto siempre están en el filo de la violencia, siempre definen las cosas excluyendo, tienen un nacionalismo excluyente que sobre todo les sirve para definir el enemigo interior, porque el exterior estamos otra vez en la confusión. En Europa las extremas derechas del norte se juntan con las extremas derechas del sur en reuniones cada vez más globales,
Y resulta que las extremas derechas del norte nos llamaban a los países del sur los pigs, los cerdos. Portugal, Italia, Grecia y España. Entonces dices, oiga, ¿usted qué hace, señora Abascal, tan español como es usted, sentado con un belga, un balón, un flamenco de extrema derecha que considera que usted es un ladrón y un perezoso y que les está robando el dinero? Es que ya no importa. Bueno, pues de alguna manera aparcan todas las diferencias y se fijan en el odio que tienen a los internos que lo comparten. Y es lo que explica por qué están apoyando sin fisuras la barbaridad genocida en Palestina. ¿Por qué? Porque les gusta el modelo. O sea, lo que anhelan es algo que ellos querrían hacer en sus países y que lo está haciendo Netanyahu. Y cuidado a toda la gente que nos oiga. 1950, Aimé Césaire, contra el colonialismo, todo lo que hicieron los europeos, por ejemplo los alemanes en Tanzania o en Namibia, luego lo hicieron otros alemanes. Todo lo que está pasando en Palestina, todo va a terminar, si le sale bien, haciéndose en nuestros países. Terrible. Vamos a una breve pausa, si nos permite, Juan Carlos Monedero, para identificación de la estación aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y volvemos en esta charla con Juan Carlos Monedero, quien viene a presentar su libro Política para Indiferencia a la Feria Internacional del Libro. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos en esta transmisión directa desde la Feria Internacional del Libro, en esta cabina que cada año instala Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a Alejandro Coronado en la asistencia de producción y a Jesús Carmona desde Controles. Seguimos en esta charla con Juan Carlos Monedero, político, activista. Juan Carlos Monedero, ¿cuál es tu experiencia de lo que fue Hagamos, como justamente esa trayectoria? Podemos. Hagamos otro partido acá, un poco semejante, pero Podemos, ¿cuál es tu experiencia de esa iniciativa política después de esta importante movilización del M15? Como en todos los sitios donde hay alguna formación política con relevancia, es decir, con capacidad de marcar la política de Estado, y Podemos lo hizo, siempre primero es el movimiento y luego es el partido. No es al revés. Cuando hay alguien que de repente dice, me gusta ese partido, y crea un partido sin tener detrás movimiento, no le suele ir tan bien, ¿no? Porque lo importante es cuando, en el caso de España es muy evidente, la lucha antifranquista alimentó al Partido Socialista y al Partido Comunista, después la lucha contra la OTAN generó Izquierda Unida y luego el 15M, el movimiento de los indignados, generó Podemos. Lo formamos como profesores de ciencia política sabiendo de los riesgos de la ley de hierro de la oligarquía. Es decir, sabíamos, como decía Michels en un libro de 1911, que siempre las organizaciones devienen en jerarquías muy fuertes dominadas por una pequeña élite. Y planteaba Michels, y nosotros lo intentamos aplicar, inyectarle participación como forma de vacunarnos frente a esa esclerotización de los partidos políticos, ¿no? Que al final aquello que decía Rosa Luxemburgo y también Trotsky, cuidado porque el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central, ¿no? Y nos inventamos los círculos, que era una manera de horizontalizar y dar respuesta también al lugar de donde veníamos, que era el 15M, que era un espacio muy horizontal, muy zapatista, ¿no? El zapatismo en Europa reanimó... ¿Había influencia zapatista en su hacer? Claro, por supuesto, porque el zapatismo reanimó de las tres almas de la izquierda la más olvidada, que era el alma rebelde, el alma anarquista, el alma horizontal, ¿no? Claro. Y estábamos siempre enredados en la lucha entre el alma reformista y el alma revolucionaria, entre comunistas y socialdemócratas, y nos olvidamos de que también había otra alma que tuvo razón histórica. O sea, Bakunin tenía razón cuando le decía a Marx, cuidado porque ese Estado que tú estás pensando va a devenir en una jaula de hierro totalitaria, ¿no? Y efectivamente ocurrió, ¿no? Entonces, el zapatismo de alguna manera, al inyectarle a la política horizontalidad, participación, debate, asamblea, al romper con ese principio leninista del centralismo democrático, donde al final todo el mundo tiene que obedecer, ese
no desprecio, pero ese cuestionamiento de la importancia de ser el número uno y ser subcomandante, no el comandante. Esos inicios del zapatismo resucitaron, ¿no?, los principios del mandar obedeciendo, ¿no?, claro, tan importantes. Mandar obedeciendo, todos esos principios que después yo creo que también se fueron enredando, pero influyeron mucho en Europa, todos los movimientos sociales, que fueron los que mantuvieron el pulso ante la quiebra en el año 91 de la Unión Soviética y el hundimiento de una izquierda que abrazó, en el caso de la socialdemocracia, el neoliberalismo. Claro. Recordad la frase de Margaret Thatcher diciendo: mi gran obra no es las Malvinas, mi gran obra no es haberle roto la columna vertebral a los mineros, ¿no?, y haber roto la madre a los sindicatos, mi gran obra es Tony Blair, ¿no? Es un sarcasmo, ¿no? Entonces nosotros intentamos poner esas vacunas, nos pusimos en marcha, planteamos rotación de mandatos, limitación de mandatos, planteamos limitación de salarios. Es decir, inicialmente podemos ser un partido regenerador ante una democracia corrompida, entre el bipartidismo del Partido Socialista y el Partido Popular. La gente decía en las calles: PSOE y PP la misma mierda es, ¿no? Yo decía que no era la misma mierda, pero que defecaban parecido, ¿no? Porque es verdad que habían hecho una alianza donde estaban de acuerdo con la monarquía, con una Europa neoliberal, con la desregulación de la economía, con la OTAN, estaban de acuerdo con las grandes líneas, claro, estaban de acuerdo con las grandes líneas. Y nosotros emergimos, claro, con una fuerza enorme. Emergimos la primera vez que nos presentamos a las elecciones, 1,5 millones de votos, 5 eurodiputados. Las encuestas nos empezaron a dar que éramos la primera fuerza política en España. Hicimos una manifestación en Madrid sin nada, o sea, simplemente lo llamamos la Marcha del Cambio para convocarnos. Se juntaron allí 400.000 personas en la puerta. Era una locura, ¿no? Y ahí empezaron a atacarnos, ¿no? Ahí empezó también una pelea muy muy fuerte, que tuvo éxito porque logró lo que siempre ha hecho el establishment con los movimientos sociales, con los partidos políticos de izquierda, que es dividirlos, fragmentarlos. Siempre van a identificar a los que denominan radicales, a los que denominan oportunistas, a los que denominan idealistas y a los que denominan realistas. Pero solamente fue por ataques de la izquierda o del establishment. Desde dentro, ¿qué es lo que crees que hubo personalismos que también suelen imponerse, que dañaron ese proyecto? Claro. Mira, yo en el libro desarrollo un resumen y extrapolo un libro que me fascinó, de un señor que se llama James Harris, que se llama El Gran Miedo, que con documentos desclasificados de la Unión Soviética analizaba las purgas de Stalin, qué había pasado ahí, ¿no? Y se juntaban 4 cosas que valen para todos los partidos políticos, vale también aquí, para México, para Morena y para todos los partidos, ¿no? Son como alertas, son como diciendo: cuidado, porque si usted no lo impide, por lo general vamos hacia allí. El primero era que las purgas de la Unión Soviética funcionaba la herencia del gobierno anterior, es decir, que la policía secreta zarista, de alguna manera, legó su comportamiento a la checa, ¿no?, a la policía política soviética. Y eso ha pasado en todos los países. Es decir, que si alguien piensa que en México en 6 años van ustedes a haber lavado el priismo sociológico que hay en este país de 100 años, están ustedes muy equivocados, porque en mi país se murió Franco hace 50 años y todavía hay franquismo sociológico. O los órganos de represión también estatales, ¿no?, de la fuerza, del militarismo. De alguna manera tú heredas muchas cosas y cambiar eso necesitas por lo menos una generación, por lo menos, ¿no? Entonces, primero, esas inercias. En segundo lugar, los ataques. Es decir, cuando a ti te atacan por todos lados, pues te vas encastillando y vas construyendo una cierta paranoia. Claro. Y esa cierta paranoia va generando también una individualización del poder, que tiene que ver con lo que planteabas tú, de que los poderosos van sintiéndose cada vez más solos. Juan Carlos, una duda justo en ese aspecto. Hay, por ejemplo, aquí ahorita internamente en Morena, me veo en los medios un planteamiento entre hacer autocrítica o no ser autocrítica. Por ejemplo, autocrítica en cuestionar el pragmatismo, el asociarse con algunos cuadros de dudosa procedencia política en el pasado, y otros que dicen no hay que criticar el movimiento porque eso es hacerle el juego a la derecha. Eso lo he visto en otros países también con gobiernos progresistas. ¿Sí se necesita la autocrítica? O sea, yo lo tengo clarísimo. Es decir, yo he sido el primer crítico del partido que yo fundé, en el cual todavía milito, y porque una de las cosas que ocurre cuando uno es fundador de un partido es que nunca es exfundador de un partido, ¿no?, sino que ya lo eres para siempre. Y yo seré el que apague la luz, aunque muchas veces entiendo que la dirección se equivoque, ¿no? Pero yo creo que
una de las cosas que está haciendo bien Morena es romper con esa tradicional idea de que el que ganaba lo ganaba todo y los que perdía lo perdían todo y hacían que se fueran y el partido no se consolidara, ¿no? Morena está aprendiendo a consolidarse como partido y eso es positivo. Pero la autocrítica yo a la gente le diría, como os decía al comienzo, miren ustedes fuera. En la enorme y larguísima y voluminosa y profunda biografía que hace Ignacio Ramoneta a Fidel Castro, al final, casi al final del libro, en la página 700 y pico, dice Fidel Castro: en lo que más nos equivocamos fue no permitir la crítica. La crítica siempre decíamos que había que hacerla dentro, que había que lavar los trapos sucios dentro, pero esa lavandería siempre estaba cerrada o estaba muy lejos. Nos equivocamos, dice Fidel Castro, nos equivocamos. Hay que hacer la crítica afuera porque el pueblo se da cuenta de las cosas que hacemos mal. Y cuando tú reconoces las cosas que has hecho mal, el pueblo entonces te perdona y sigue contigo. Mientras que si tú le niegas lo que es evidente, lo que haces es que al final solamente se quedan los lambiscones en el partido y al final vas repitiendo lo que pasó en la Unión Soviética ante los ataques, empiezas a sospechar de todo el mundo y si el último elemento que planteaba Harris, la información es deficiente, a cualquiera al final que plantea cualquier crítica le cortas la cabeza porque consideras que es igual alguien que en la interna dice que se está haciendo algo mal con, no sé, con Salinas Pliego o con cualquier otra persona que lo que querría realmente es pasar a cuchillo a toda la dirigencia de Morena. Juan Carlos Monedero, tendríamos más preguntas, pero el tiempo ya no. Más bien, si nos permites, nos encantaría seguir esta charla, aunque sea de manera virtual, aunque sea de manera telefónica. Más adelante seguimos en contacto contigo y más bien hacemos la invitación a asistir a la presentación del libro de Juan Carlos Monedero, Política para Indiferentes, que es mañana en el Centro de Artes Escénicas, en el conjunto Santander, allá en Belénes, a la 1 de la tarde. Están todos invitados a la presentación del libro de Juan Carlos Monedero, Política para Indiferentes. Y allí contaremos eso que decía Elder Cámara, qué curioso que si cuida a los pobres me llaman santo, pero si pregunto por qué son pobres me llaman comunista. Perfecto, muy bien, estaremos al pendiente. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, Juan Carlos. Buena tarde. Un placer, gracias. Igualmente.